a la Cecilia y vamos a abrir el canal del Sommer, el canal del Sommer sobre el clan de la Sabra. No, el clan lo Sabra. El clan la Sombra. El clan. El clan La Sombra. El lore de vampiro. No, no, segundo nombre. Del lore del vampiro enmascarado. Vampiro enmascarado. A ver, Nico, ¿cómo era el lore de vampiro enmascarada, no? ¿Se llama? Nico, ¿cómo era el lore de vampiro enmascarada, no? ¿Se llama? Sí, ahí está. Eh, la máscara. La máscara. Ahí está. Ya, pero ya. El lore de vampiro. El lore de vampiro. La mascarada. Así que vamos a ver. 3, 2, 1, ya. El clan La Sombra es la principal figura de poder dentro del Sabbat. Se trata de depredadores sombríos y escaladores despiadados. Para ellos, el poder lo es todo y lo justifica todo. Y han aprendido No mames, son tiranos, ¿no? a utilizar la excusa de la religiosidad y la Oh, espiritualidad para no. hacerse con el control de cualquier cosa a su alcance, tanto entre los mortales como entre los vampiros. Además de su infinita ambición, su poder vampírico es de los más terroríficos, y hay quien dice que un La Sombra bien puede ser el tipo de vampiro más poderoso que puedes encontrar en el Sabbat. Los La Sombra no siempre se llamaron No los líderes del Sabbat. Ah, ¿y qué son los Sabbat? Perdón, ¿qué son los Sabbat? ¿Este clan? así. Al principio eran conocidos como el Clan de la Noche, uno de los 12 clanes vampíricos originales, y su antediluviano, es decir, su fundador, es uno de los más misteriosos de todos. Ni siquiera está claro cuál fue su nombre, y apenas se lo conoce por sus muchos títulos y apodos. Ah, Habitualmente, los suyos lo llaman el Sombrío. Se cree oh, que en no. origen no era nada en particular, un perfecto don nadie que fue abrazado con desinterés por alguno de los hijos de Caín y que pronto Oh, fue olvidado. oh, Pero él siempre se mantuvo cerca del poder desde las sombras, oh. aprendiendo de ellas. Y Qué cuando el mal. gran diluvio llegó, el sombrío se deleitó con la destrucción. Cuando las aguas retrocedieron, Sí, entiendo, entiendo. ¿Quién vio la película de... Ay, ¿cómo era? El Éxodo, ¿no? Es el arca de Noel. Bueno, más malvado que los vampiros comunes. ¿Y qué hicieron esos? ¿Qué hicieron? ¿Le chuparon toda la sangre o peor todavía? Ah, estaba diciendo, ¿cómo se llama la película esa de... oh, ese de Moisés, viste que es tan crudo, guión, tan crudo la película esa de Moisés, de que hace una anarquía, está lleno de los animales, y nomás, y ahí muestra como estas personas mueren ahí ahogadas, ahí agarrando de las piedras, sobreviviendo, pero ahí nada. Y ahí en el arca escucha todos los gritos y tal, tal, esas cosas. Me acuerdo cómo la llama. Oh. No sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. El Sabbath son vampiros buenos, Roy. Ah. Bueno, sigamos viendo. se unió a sus hermanos en la segunda ciudad, los demás antediluvianos, presentándose acompañado de su propio clan, el Clan de la Noche. Pronto encontraron enemistad entre los Ventrue, quienes estaban ansiosos por señalar un culpable o un... ¿Conoces esta película? Pero no me acuerdo el nombre. Yo tampoco, no me acuerdo el nombre. Era, era típica el relato de Mosaic, ¿viste? Pero no me acuerdo. Vas a encontrar otra película de Mosaic de animada, ¿viste? Pero yo digo uno de verdad. Tipo, no sé, a ver.
La película es muy cruda para mí. Una cabeza de turco por la caída de la primera ciudad. Por suerte estas acusaciones cayeron en saco roto, pero la enemistad entre Ventrue y la Sombra ya había nacido y no sería la primera vez que aflorase. Allí vivieron largo tiempo hasta que la segunda ciudad también cayó. Después de la caída de la segunda ciudad, el Sombrío regresó al mar y finalmente se instaló en una isla en el Mediterráneo, probablemente Malta. Desde allí asumió el mando sobre el pueblo pirata de los Ixos, dirigiéndolos contra las civilizaciones pobladas por la progenie de sus hermanos. La conexión de los La Sombra con el mar es algo que resuena a través de su sangre, y muchos La Sombra antiguos desarrollan la necesidad de sumergirse en cuerpos de agua. Es por ello que los misteriosos pueblos del mar de nuestra historia real son, en el mundo de tinieblas, un pueblo gobernado o tal vez fundado por los La Sombra. Los sacerdotes de los pueblos del mar llamaban al sombrío Laza Omribaras, que significa el dios del río de las tinieblas. Se han descubierto más de 400 nombres para el fundador del clan La Sombra. Los Ventrue se han referido a él como Lucien, pero también se sabe de un nombre aún más arcaico. Estos no son la gente con sombra, ¿no? Para él, Lausombeu, que puede traducirse del proto-indoeuropeo como el que se beneficia del conocimiento o la dominación. Este nombre hace que su origen parezca aún más antiguo y misterioso. Aún así, al propio Sombrío se le veía poco en aquellos días. Vivía en una isla, decían algunos, o en las profundidades de un lago oscuro como el vino, surgiendo de vez en cuando para cazar y guiar a sus adoradores. De vez en cuando concedía su abrazo a unos pocos elegidos, Beu, que puede traducirse del proto-indoeuropeo como el que se beneficia del conocimiento o la dominación. Este nombre hace que su origen parezca muy misterioso, sí. Nacido de las profundidades del mar, ¿no? Nacido en las profundidades de la oscura. Wow. Aún más antiguo y misterioso. Aún así, al propio Sombrío se le veía poco en aquellos días. Vivía en una isla, decían algunos, o en las profundidades de un lago oscuro como el vino, surgiendo de vez en cuando para cazar y guiar a sus adoradores. De vez en cuando concedía su abrazo a unos pocos elegidos, pero esto sucedía con cada vez menos frecuencia a medida que pasaba el tiempo. Durante los siglos, los pueblos del mar fueron fuertes bajo la atenta guía de su dios oscuro. En el segundo milenio antes de Cristo, arrasaron todas las tierras colonizadas alrededor del Mediterráneo. Incluso gobernaron Egipto durante 2 dinastías. Durante un tiempo, dominaron todo el comercio en el Mediterráneo. Nadie navegó sin rendirles homenaje o sin cortejar la destrucción. De hecho, alrededor del cambio de milenio, los pueblos del mar desempeñaron un papel importante en la destrucción de las civilizaciones de la Edad de Bronce en Grecia y sus alrededores, iniciando una era que a los historiadores mortales les gusta llamar una Edad Oscura. Todo ello comandado por el Sombrío. Pero eventualmente llegaron las guerras Baali, en la que los vampiros hicieron estallar el volcán Cera para acabar con la fortaleza Baali. La erupción sucedió muy cerca de donde vivía el Sombrío, y este lo tomó como un augurio. Aunque el vínculo de sangre imponía lealtad, el Sombrío no se fiaba de que sus chiquillos pudieran conspirar secretamente contra él en lo más profundo de su corazón. Anhelaba la fidelidad absoluta incluso desde antes de imponerles el vínculo de sangre, por lo que creó 1000 juegos crueles para poner a prueba la lealtad de su descendencia. Destruyó a cada uno tan pronto como no cumplió con sus expectativas imposibles, y al final los acabó matando a todos. Así que el Sombrío abandonó el mar, vagando extensamente por la tierra, visitando culturas extrañas y participando en experimentos sociales para buscar un chiquillo perfecto. Ideó un plan para conseguir un hijo verdaderamente leal. Encontraría personas poderosas con cuerpos fuertes, gran coraje y un permanente sentido del honor, y las aterrorizaría para que se convirtieran en sus fieles siervos. En aquellos días llegó hasta una tribu proto-masái, la tribu del halcón, que parecía perfecta, sana, victoriosa en la batalla y decidida a morir antes que renunciar a su honor.
el sombrío organizó un cruel experimento. Devastó a la tribu del halcón con plagas y desesperación espiritual, y les dijo que perecerían si no engendraban un niño que le fuera eternamente leal. Una vez que la tribu le ofreció un niño al vampiro, este seleccionó a un tal Ontai, un aprendiz de chamán, para que fuera el principal compañero de juegos de su hijo, entre comillas. Para fomentar la gratitud y la lealtad del niño, el sombrío se aseguró de que tuviera todo lo que quería. Para que fuera un líder natural, la tribu tenía que obedecerle en todo momento, acostumbrándole a dar órdenes a los hombres y ser obedecido al instante. Pero el experimento evidentemente fracasó, porque lo que obtuvo fue un niño arrogante y mimado, preocupado solo por su propio placer. Y lo peor de todo es que su máxima prioridad no era servir a su señor y padre, entre comillas. Enfurecido, el sombrío destruyó a su hijo y arrojó sus restos al lugar de reunión tribal. Le dijo a la gente que destruiría a la mitad de ellos como castigo y comenzaría el experimento otra vez. La gente de la tribu del halcón se levantó y lanzó una... Eso le pasa por mamón, amigo. Eso le pasa por mamón. Eso le pasa por mimar tanto el chico. Gran guerra contra el espíritu pálido. El chamán de la tribu desató el poder de los elementos y el mundo espiritual, pero el sombrío se enfrentó... El chamán, de hecho, ¿cómo es la palabra? Hizo un macumba. fácilmente a ellos, y se burló del chamán mientras le arrancaba la carne de los huesos. El joven Ontai, aprendiz del chamán y antiguo compañero de juegos del hijo del sombrío, juró sobre el cráneo de su maestro que libraría a su tribu de esa entidad maligna sin importar el coste. El único motivo por el que el sombrío no los destruyó a todos fue porque los primeros rayos del amanecer tocaron el campo empapado de sangre, pero juró regresar a la noche siguiente y terminar su cacería. No obstante, a la noche siguiente, el sombrío salió de su santuario de tierra y se encontró con una sorpresa. Ontai, el aprendiz de chamán, que ya era un hombre adulto por cierto, de alguna manera había rastreado al vampiro hasta su guarida, y por alguna razón no lo atacó mientras dormía. Ontai inmediatamente juró lealtad al vampiro, ofreciendo su vida a su servicio eterno incluso más allá de la muerte. No negoció nada con él, ni le puso ningún tipo de condiciones. Esto, por supuesto, levantó las sospechas del sombrío, pero su curiosidad le pudo, de modo que ahí mismo abrazó a Ontai, convirtiéndolo en su chiquillo. Pero no impuso un vínculo de sangre sobre él, deseaba ponerlo a prueba. Llevó a Ontai de regreso a la aldea y le ordenó que matara a todos los que quedaban con vida, comenzando por sus amigos más queridos. Ontai empezó a hacer esto sin dudar. Eso convenció por fin al sombrío. Sin embargo, debido a que Ontai aceptó sin ninguna coerción, paradójicamente el sombrío no había duplicado el experimento en esta ocasión. Ahora el éxito dependió enteramente del libre albedrío de Ontai, el único factor que el sombrío no podía controlar. Cuando Ontai hubo matado a sus mejores amigos, el sombrío le ordenó detenerse. Ya no era necesario exterminar al resto de la tribu. Él y su chiquillo abandonaron la tribu para nunca regresar, aunque Ontai se llevó consigo el cráneo del anterior chamán. En lo profundo de su corazón de no muerto, el sombrío se preguntaba, ¿este chiquillo lo había superado en astucia? Un simple mortal engañó a un antiguo vástago para evitar el total exterminio de la tribu halcón. El sombrío podría haberle permitido destruir a los que quedaban, pero el hecho es que no había ocurrido así. Como estaba dispuesto a destruir a su pueblo, Ontai, paradójicamente, salvó el futuro de la tribu. En cualquier caso, el sombrío rebautizó a Ontai como Montano y se lo llevó al Mediterráneo. Cuando regresaron de sus viajes ya era la temprana época de la República Romana, y el sombrío fijó su residencia en Sicilia, construyendo él mismo la tumba fortaleza que sus descendientes llamarían el Castillo de las Sombras. Fue aproximadamente en esta época, alrededor del año 1991 a.C., que comenzaron a ser conocidos como el clan La Sombra. Sicilia era el centro del clan, desde donde el antediluviano instigó a su progenie a descubrir el mundo que los rodeaba. Muchos La Sombra lucharon contra griegos y romanos, y otros muchos... Qué buen logo, amigo, qué buen logo. A mí me gustan los reyes.
A mí me gustan estos colores, tío. El azul oscuro con negro. Viajaron a Iberia y a tierras de la República Romana. Ajá. Algunos pocos viajaron incluso hasta China, donde sus restos aún sobreviven recluidos y escondidos de los Kuei Jin. Junto con los Ventrue y los Malkavian, el clan La Sombra gobernó el Imperio Romano hasta su disolución. De vez en cuando el sombrío se despertaba y se marchaba sin previo aviso. Esto lo convirtió en uno de los antediluvianos más activos de la época, aunque se desconoce casi todo lo que hacía. Sus territorios eran llamados entre los vampiros como el Mar de las Sombras. Vestido así me parece mala. No sé, no sé, a la muerte o la Catrina. No, de Catrina. Tiene más rojo. O un monje. Una monja. Está bien pinche conmigo. Sí. Pero delegó gran parte de la administración en su chiquillo Montano. Este reunió una legión de élite de poderosos guerreros y dirigió escaramuzas y maniobras políticas contra otros clanes vampíricos, dando forma a la historia de Europa. Tuvieron tanto éxito que se ganaron la reputación de ser temibles tropas oscuras, que extendían una red de espionaje hasta los confines del Imperio Romano y más allá. Mientras tanto, en Sicilia permanecía el Sombrío, en adormecida meditación, atendido únicamente por sus chiquillos más cercanos, contemplando lo que se llama el Gran Abismo, la fuente de poder de la disciplina de los La Sombra, la obtenebración. El abismo es un reino de sombras de otro mundo. Para muchos neonatos la sombra es poco más que una metáfora de su dominio de la oscuridad, pero la experiencia rápidamente les enseña que el abismo es una dimensión muy real, un vacío sin fin de noche eterna. Habitar el gran abismo, que extendían una red de espionaje hasta los confines del Imperio Romano y más allá. Mientras tanto, en Sicilia permanecía el Sombrío, en adormecida meditación, atendido únicamente por sus chiquillos más cercanos, contemplando lo que se llama el Gran Abismo, la fuente de poder de la disciplina de los La Sombra, la obtenebración. El abismo es un reino de sombras de otro mundo. Para muchos neonatos la sombra es poco más que una metáfora de su dominio de la oscuridad, pero la experiencia rápidamente les enseña que el abismo es una dimensión muy real, un vacío sin fin de noche eterna. ¿Qué? La, la otenebración. La otenebración es una habilidad bien cool. Habitar el abismo a largo plazo es peligroso incluso para la psique de un vampiro. Sin embargo, algunos antiguos La Sombra utilizan ocasionalmente el abismo como lugar de encuentro neutral, fuera del alcance de las miradas indiscretas de sus enemigos. Aunque el abismo aparentemente está vacío de habitantes, en realidad hay algunas criaturas abisales en él, y el reino en sí mismo es casi sensible y en ocasiones mostrará manifestaciones físicas o mentales. Tales manifestaciones pueden ser convocadas al mundo material mediante la obtenebración, el control sobrenatural de las sombras. Se dice que la obtenebración condena aún más al vampiro que las usa, pues se aleja todavía más de la gracia de Dios y se adentra en la oscura atracción del abismo. Por esta razón, tanto los animales como los humanos rechazan al usuario de obtenebración de manera instintiva. Los usuarios competentes pueden manifestar cambios físicos, sus ojos se convierten en charcos de absoluta oscuridad, las sombras... El abismo es una división de sombras que pueden entrar los vampiros del clan. Ah, dimensión de sombra. Dimensión de sombra. Dimensión de sombra. Así que es un. Casi le digo, una expansión de dominio. No, no, no. Es un. A ver. Es un. ¿Cómo decir? Una dimisión. Una dimisión paralela que pueden entrar solo vampiros. Ya entiendes, ¿no? se mueven por sí solas en su presencia, etc.
La naturaleza exacta de esta disciplina es desconocida incluso entre sus más grandes maestros, y ha sido tema de debate religioso, filosófico y metafísico entre los vampiros durante milenios. Veamos un resumen de las habilidades de obtenebración. Para empezar, mover y dar forma a las sombras que te rodean. Cubrir un área con sombra antinatural que oscurece la luz, el sonido y el calor. Ver sin necesidad de ninguna luz, incluso a través de una oscuridad sobrenatural. Invocar tentáculos de sombra desde el propio abismo. Cubrir tu cuerpo con una armadura de pesadilla y hacer crecer tentáculos negros en tus costados. Crear objetos temporales hechos de sombra. Transformarte en una sombra pura, totalmente intangible e invulnerable a cualquier daño físico, y que solo puede ser dañada por el fuego, la luz del sol o la magia, aunque una versión más avanzada te hace invulnerable a todo excepto a la luz solar. Ah, mames, no mames. Qué poder tan roto. Esto me hace recordar el tal personaje de One Piece, del Gecko Moria, ¿viste? Que le roban la sombra a las personas, ¿viste? Y ahí agarra la sombra, lo consume la sombra y lo rompe. Luego rompe el coso. ¿Cómo era? Luego activa su despertar. Esas cosas. Wow. No manches, güey. Está haciendo un jutsu. El ninjutsu de sombra de Shikamaru. Más también tiene referencia de Alucard. My Face, no me acuerdo cómo se llama ese tipo. Mano, yo sería la sombra, pero me gusta más de mejorar. Ahora soy la sombra. Transportarse de una sombra a otra. Hacer crecer un tentáculo negro dentro de un objetivo, matándolo en el acto o torturándolo terriblemente. Cubrir al objetivo con una sombra horrible que le drena toda la sangre. Ver y escuchar a través de cualquier sombra del mundo. Eventualmente, tus sombras invocadas se vuelven resistentes incluso a la luz solar. Puedes llegar a invocar los Nefonag, los Nosferatu están feitos, pero son cortos. varias sombras para que actúen como tus sirvientes. Puedes animar tu propia sombra para convertirla en un duplicado de ti mismo. Puedes encerrar a una persona en una prisión abisal durante un tiempo. Puedes cubrir un área con una oscuridad que devora todo cuanto haya en ella, como si fuera un agujero negro. Puedes entrar y abandonar el abismo en cualquier momento, lo que te permite teletransportarte de una sombra a otra, pero esta vez de cualquier parte del planeta, entre otras cosas. Puedes directamente bloquear el propio sol en una zona durante un tiempo. Y por último, puedes desterrar a alguien al abismo para siempre. Además de esto, los La Sombra cuentan con sus propios rituales de Mami, prenda la luz, tengo miedo, no quiero dormir en la luz apagada. Obtenebración parecidos a los rituales taumatúrgicos de los Tremere, no tan prolíficos como aquellos, pero igualmente muy numerosos y peligrosos. Continuando con la historia, los La Sombra conspiraron desde el Mediterráneo beneficiándose del auge y caída de los imperios. Por ejemplo, beneficiándose enormemente de la caída de Constantinopla, anexándose la mayoría de las posesiones bizantinas. Poco a poco fueron consolidando sus dominios, especialmente entre las futuras Italia y España. Eventualmente llegó a la península ibérica la Reconquista, un evento de 800 años que dividió al clan La Sombra entre los que gobernaban territorios cristianos y los que gobernaban territorios árabes, ambos asegurando que solamente ellos eran verdaderamente fieles al sombrío. Se cree que en esta época fue cuando surgieron los Amici Noctis, una sociedad secreta que actualmente gobierna en gran medida el clan La Sombra, pero que en aquel entonces se declararon neutrales, ya que todavía no tenían poder suficiente como para imponer el orden en el caos de la Reconquista. Aunque diversas fuentes aseguran que ya existían los Amici Noctis desde antes del ascenso de Roma, y que por aquel entonces se los llamaba hermanos Noc. Regresando a la Reconquista en La Sombra, que era su verdadero nombre,
La mayoría de los La Sombra tenían fuertes vínculos con los clérigos y la nobleza en el orden en el caos de la Reconquista, aunque diversas fuentes aseguran que ya existían los Amici Noctis desde antes del ascenso de Roma y que por aquel entonces se los llamaba hermanos Noc. Regresando a la Reconquista en La Sombra, que era su verdadero nombre, la mayoría de los La Sombra tenían fuertes Reconquista en La Sombra, que era su verdadero nombre. La mayoría de los La Sombra tenían fuertes vínculos con los clérigos y la nobleza, y eran capaces de convencerles de que aquello se trataba de una guerra religiosa, cuando en realidad no era más que el escenario al que se había trasladado la guerra civil de los La Sombra. Finalmente, la victoria fue para el bando cristiano, entre comillas, de los La Sombra, pero no celebrarían por mucho tiempo. A principios del siglo XII, en una época abundante en antipapas y con una corrupción galopante en el territorio italiano, el Sombrío se fijó en un noble llamado Gratiano de Veronés. Gratiano había llegado a conocer todas las ventajas de ejercer el poder maquiavélico, de las guerras santas, de cómo la nación italiana comerciaba felizmente con la nación alemana que les estaba invadiendo. Se embarcó en una serie de misiones diplomáticas a la corte del Sacro Emperador Romano Germánico, para negociar una mayor autonomía. Sin embargo, después de meses de negociaciones inútiles, se dio abundante en antipapas y con una corrupción galopante en el territorio italiano, el Sombrío se fijó en un noble llamado Gratiano de Veronés. Gratiano había llegado a conocer todas las ventajas de ejercer el poder maquiavélico, de las guerras santas, de cómo la nación italiana comerciaba felizmente con la nación alemana que les estaba invadiendo. Se embarcó en una serie de misiones diplomáticas a la corte del Sacro Emperador Romano Germánico, para negociar una mayor autonomía. Sin embargo, después de meses de negociación, se embarcó en una serie de misiones diplomáticas a la corte del Sacro Emperador Romano Germánico, para negociar una mayor autonomía. Sin embargo, después de meses de negociaciones inútiles, se dio cuenta de la falta de sinceridad de sus compatriotas en las negociaciones. Su amargura creció al ver la deslumbrante riqueza de la corte del emperador germano, y poco a poco comenzó a adoptar las costumbres alemanas. Esto comenzó, y con una corrupción galopante en el territorio italiano, celebrarían por mucho tiempo. A principios del siglo XII, en una época abundante en antipapas y con una corrupción galopante en el territorio italiano, el Sombrío se fijó en un noble llamado Gratiano de Veronés. Gratiano había llegado a conocer todas las ventajas de ejercer el poder maquiavélico, de las guerras santas, de cómo la nación italiana comerciaba felizmente con la nación alemana que les estaba invadiendo. Se embarcó en una serie de misiones diplomáticas a la corte del Sacro Emperador Romano Germánico, para negociar una mayor autonomía. Sin embargo, después de meses de negociaciones inútiles, se dio cuenta de la falta de sinceridad de sus compatriotas en las negociaciones. Su amargura creció al ver la deslumbrante riqueza de la corte del emperador germano, y poco a poco comenzó a adoptar las costumbres alemanas. Esto comenzó a cortar sus vínculos con su tierra natal. Eventualmente, un noble alemán notó el descontento de Gratiano y comenzó a trabajar con él. En poco tiempo, Gratiano accedió a traicionar a su papa y a su pueblo a cambio de numerosas propiedades en Alemania. Manipuló al anciano patriarca de su familia para que cediera un valioso control territorial al Sacro Imperio Romano Germánico y sentó las bases para un asedio a las ciudades del norte de Italia. Su alegría por lo bien que el plan tomó a su familia con la guardia baja no tenía límites, y su felicidad habría sido completa si no fuera por la intervención de un antiguo vampiro. La vil traición de Gratiano a su propia familia y la astucia y la malicia con la que actuaba impresionaron tanto al Sombrío que decidió incorporarlo a su propia familia vampírica. Y así lo hizo. Pero mientras el antediluviano se felicitaba por una excelente incorporación a su línea de sangre, Gratiano comenzó a buscar formas de ocupar el lugar de su maestro. Enseguida se dio cuenta de que el Sombrío estaba buscando un hijo entusiasta y ansioso, por lo que hizo grandes demostraciones de lealtad. La astucia de Gratiano engañó por completo al antediluviano, pero el chiquillo mayor del antiguo vampiro, Montano, no se dejó engañar tan fácilmente. Advirtió a su sire de las ambiciones de Gratiano, pero el Sombrío se burló de él, convencido de que solo hablaban los celos. Aún así, Montano le convenció para que al menos atase a Gratiano con un vínculo de sangre.
cosa que hizo. Y Durante años, Gratiano pareció cumplir las esperanzas del antediluviano, mas cuando el maestro estaba presente era un adulador leal, pero cuando estaba lejos ponía a prueba constantemente sus límites. Durante los siglos siguientes aprendió las costumbres de los vástagos y se volvió experto en estratagemas que utilizaban unos contra otros. ah, el tipo ese, el tipo ese vio, el tipo, el, el tipo ese vio que su país era la tierra de los germanos y los traicionó y entonces el líder del clan le gustó. Ah, a traición, amigo. Entonces, alrededor del siglo XV, estalló la revuelta anarquista vampírica en España. No, Al principio, los anarquistas intentaron reclutar a Gratiano, y éste se sintió tentado, pero ajá. les rechazó. A su vez, Montano parecía que simpatizaba al principio con la causa, ya que la Inquisición estaba erradicando a muchos neonatos. Sin embargo, cuando la ideología anarquista comenzó a infiltrarse en el clan La Sombra, Montano y sus soldados se apresuraron a aplastarla. Sin embargo, los anarquistas lo intentaron una vez más con Gratiano, y Ah, cuando le contaron que podían ayudarle a romper el vínculo de sangre que lo ataba al sombrío, Gratiano decidió esta vez sí unirse a su causa. Celebraron un ritual complejísimo en el que participaron 12 antiguos anarquistas para ayudar a romper el vínculo de sangre de Gratiano con su sire. Una vez liberado del vínculo, Gratiano estaba ahora en condiciones de planear un siniestro complot para derribar al sombrío. En 1414, tomó a varios asamitas bajo su mando para asaltar el Castillo de las Sombras en Sicilia, donde el sombrío estaba en letargo. El plan no, no está bien. escrupulosamente bien ideado de Gratiano permitió a los anarquistas lograr invadir el Tribunal Superior del Clan La Sombra. La mayoría de los ancianos fueron asesinados. Gratiano y sus hombres se infiltraron en la tumba del antediluviano y destruyeron todo lo que había allí. Algunos creen que diablerizó al sombrío, otros en cambio piensan que solo destruyó su cuerpo. No está claro lo que ocurrió, ya que no quedan testigos presenciales de aquello, a excepción del propio Gratiano, aunque en el metacanon se da por sentado que lo diablerizó. Las historias cuentan que no se enfrentaron a ningún guardia en el lugar de descanso del antediluviano, y que el sombrío se carcajeó mientras Gratiano devoraba su sangre. En historias ferozmente negadas por el Sabbat se cuenta que el sombrío permitió su propia diablere para liberarse así de las cadenas de su cuerpo físico. Después de esto, su alma entró en el abismo, buscando volverse una con él. En el proceso, se convirtió en más que un vampiro. Se transformó en una monstruosidad abisal sin nombre. No, Muchos creen que se fusionó con el abismo hasta tal punto que en las noches modernas él es el propio abismo. Los más catastrofistas piensan que planea hacer que el abismo colapse sobre el mundo físico, no, borrando el sol para siempre y recreando la oscuridad primigenia, la que había antes de que Dios crease la luz, y que todos los que usan la obtenebración está haciendo un agujero negro. ¿Qué onda, amigo? Amigo, es el caos. En sin viva. saberlo, no son más que sus ojos y oídos en el mundo Es el- físico para encontrar una manera de lograr este objetivo. Es el caos al mismo. El caos. El agujero negro. Continuando con la historia, Gratiano convocó a los Amici Noctis. Podrían haberle condenado. De hecho, Ajá. él mismo les desafió a hacerlo. Ajá. Pero los Amici reflexionaron. Algunos optaron por unirse a la revuelta de Gratiano. Otros, en cambio, guardaron silencio Caos. y dejaron que los acontecimientos se desarrollaran sin Caos. Caos. su intervención. Caos. El gran rebelde anunció que, a diferencia de lo que había hecho Augusto Giovanni con el clan de los Capadocios, él no reclamaría el estatus de fundador del clan. Dijo que estaba satisfecho con ser un miembro más del clan La Sombra, ahora que el monstruo que una vez había fundado el clan había desaparecido, y que cada miembro podría decidir por sí mismo qué significaba el linaje y actuar en consecuencia. A partir de entonces, ninguna voluntad única ha dirigido al clan por completo.
Montano hizo una frenética campaña contra esta medida, pero para su desgracia fracasó y él y un puñado de sus seguidores se convirtieron en un clan errante en el exilio, creándose así los La Sombra Antitribu. Los Amici Noctis se aseguraron, y siguen haciéndolo, de que el clan funcionase a pesar de todo, generalmente mediante una manipulación despiadada detrás de escena, palabras bien colocadas en oídos bien colocados y algún que otro asesinato selectivo. La práctica más infame de los Amici es su papel en la gestión de la diablere dentro del clan, normalmente a través de los tribunales de sangre. Los La Sombra piensan que, si existe la diablere, alguien la va a acabar haciendo más tarde o más temprano, así que mejor aplicarla productivamente. En el año 1493, en gran parte como reacción a la convención de Thorns que fundó la Camarilla, los clanes La Sombra y Chimice fundaron el Sabbat, su contraparte. Los Chimice no cederían sus tierras a los odiados Tremere, ni someterían la filosofía del metamorfismo a los ideales limitados de la humanidad. Mientras que los La Sombra habían invertido demasiado en la revuelta anarquista como para entregar su éxito a ancianos decrépitos de otros clanes. En palabras del representante del clan La Sombra enviado a la convención de Thorns, «Vine aquí a negociar, no a rendirme». Las delegaciones de ambos clanes se reunieron en la isla de Mallorca, en España, y comenzaron sus propias negociaciones. Otros se unieron para escapar de la práctica del vínculo de sangre, entre ellos ancianos como el Malkavian Basantasena, el Treme Goratrix y el Ventrue Dominique Touraine, todos ellos considerados traidores antitribu para sus clanes originales. Así nació el Sabbat, una secta opuesta a la Camarilla, dedicada a la guerra contra los antediluvianos y la tiranía de sus zarpas, así como decidida a abrazar su naturaleza vampírica sin complejos y despreciar todo rastro de humanidad en ellos. De hecho, según su punto de vista, los vampiros no deberían ocultarse entre los humanos, sino manifestarse abiertamente y someter a los mortales sin máscaras de por medio. Aunque poco a poco el Sabbat se daría cuenta de que no salía demasiado rentable ser tan descarados, pero desde luego tenían una filosofía muy distinta a los de la Camarilla. Una organización fundamental en el Sabbat es la llamada Mano Negra. Para la mayor parte de los vampiros, la Mano Negra es un cuerpo de élite que sirve fielmente al Sabbat en las operaciones más delicadas. Sin embargo, pocos saben que van mucho más allá. La auténtica Mano Negra es una secta muy anterior a la formación del propio Sabbat y con mucho más poder del que se piensa. La secta tiene sus orígenes en un grupo de magos dedicados principalmente al estudio de la muerte. Sin embargo, con el tiempo el grupo fue dominado por vampiros que poco a poco han ido modificando su agenda hasta llegar a ser absorbida enteramente por la sociedad vampírica del Sabbat. Al menos, eso piensa el Sabbat. Porque mientras ellos gozan de los servicios de su Mano Negra, la Mano Negra auténtica es, junto con el Inconu, uno de los grupos vampíricos más poderosos y desconocidos que existen. Sus agentes trabajan infiltrados tanto en el Sabbat como en la Camarilla, manteniendo la guerra entre ambos y evitando así que se hagan más poderosos de la cuenta. Las investigaciones más audaces intuyen que la Mano Negra verdadera está de hecho liderada por 3 antediluvianos. Algunos dicen que serían el antediluviano Toreador, Malkath y Nosferatu. Sin embargo, nadie puede asegurar nada de esto, y en lo que a casi todos los vampiros consta, la única Mano Negra que existe es la que sirve al Sabbat. A medida que la Camarilla consolidó su dominio sobre las principales ciudades europeas, el Sabbat se vio obligado a ponerse a la defensiva. Dentro del monasterio negro en Suiza, la secta se formalizó. Los ancianos del Sabbat se dieron cuenta del peligro real de caer ante la bestia. En resumen, la forma en que los vampiros llaman a la pérdida de control y la sed de sangre desatada. Por lo que buscaron adaptarse a estas circunstancias sin pretender ser humanos. Además de en España, que estaba controlada por una mayoría de la sombra, y los territorios de Europa del Este y Escandinavia, que fueron reclamados por los Chimice, la mayoría de las manadas del Sabbat viajaron a través del mar hacia el Nuevo Mundo. A principios del Renacimiento, los La Sombra ya eran prácticamente los líderes del Sabbat. Durante la era victoriana, la influencia de la Iglesia en la vida de las personas disminuyó. Como resultado, la influencia de los La Sombra también, ya que acostumbraban
eso. Mano negra. Wow, la organización. La organización Mano Negra. Pensé algo, no sé, algo, otra cosa, pero wow, como lo explicó, wow, una organización secreta. No sé, una mano negra. La mano de sí, la una mano así, nada, pero wow. A internarse entre los obispos y cardenales. Como muchos otros clanes, que zonas disminuyó. Como resultado, la influencia de la Iglesia en la vida de las personas disminuyó. Como resultado, la influencia de los La Sombra también, ya que acostumbraban a internarse entre los obispos y cardenales. Como muchos otros clanes, los La Sombra comenzaron a influir en la burguesía, pero aún así no le dieron la espalda a la Iglesia. De hecho, los La Sombra son famosos incluso en las noches modernas por su poderoso dominio en los círculos religiosos, particularmente en la Iglesia católica. En el Nuevo Mundo, en cambio, varias guerras civiles Zabad amenazaron el gobierno del clan sobre dicha secta. La mano negra apoyó a los Zabad, pero son independientes. La primera guerra civil Sabbat comenzó en América del Norte, inmediatamente después de la Revolución estadounidense. El conflicto comenzó cuando los La Sombra y Chimice del lugar se enfrentaron ante sí para controlar la nueva nación. Los primeros en atacar fueron los Chimice, y estos conflictos... A mí esta vida me pareció tan rara. Hablan Lincoln. Man, amigo. Hablan Lincoln matando vampiros. Después al final, no sé, baja un poco la trama. Baja un poco la historia. Hablan Lincoln ahora va por la política, tal, pero sigue luchando. Por cierto, después del video me tengo que ir. Bueno, a ver, ¿sabes cuándo? Tengo que irme a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Qué religioso? Implicaron que el Sabbat perdió gran parte de sus territorios en la costa este de los Estados Unidos ante la Camarilla. La guerra terminó con la firma del Pacto de Compra el 19 de septiembre de 1803, que prohibió los conflictos entre los miembros de la secta y declaró que cualquier Sabbat que librara una guerra abierta contra sus compañeros sería perseguido y diabolizado por todos los demás. Un tiempo antes se había establecido el Código de Milán, un código de conducta para los vampiros del Sabbat. Nadie sabe cuándo fue escrito exactamente, pero se cree que sucedió poco tiempo después de la fundación del Sabbat. Muchos miembros del Sabbat se burlan de esto, alegando que codificar un comportamiento de la secta va en contra de todo lo que el Sabbat representa. El código se estableció, como su nombre indica, en Milán, ciudad que en ese momento estaba gobernada por el arzobispo La Sombra Gian Galeazzo. El código empezó a verse necesario y a ganar fuerza por fin después de la firma del Pacto de Compra. No obstante, en 1863 estalló otra guerra civil del Sabbat en México y Canadá. La excusa fue el asesinato de un regente chimice a manos de un rabnos antitribu en México, pero bastó para retomar las viejas rivalidades entre los La Sombra y los chimice. Una combinación de factores puso fin al conflicto, entre ellas el surgimiento de la Revolución Mexicana, que los estaba atrapando en su fuego cruzado, con las enfermedades y la guerra sacrificando los rebaños, es decir, los mortales, de los que dependía el Sabbat para su sustento. La lucha se enfrió, y los que buscaban la paz aprovecharon para convencer al resto de terminar la guerra en 1933. Bueno. Los diabetes se come... Los diabetes se comeré... Los diabetes... Las diabetes se comen a otros vampiros para obtener sus poderes. Pero más de 2 décadas después, en 1957, estalló la Tercera Guerra Civil Sabbat, cuando los Brulla Antitribu intentaron un golpe de estado contra los La Sombra en Nueva York. Pero en apenas 100 noches, la rebelión fue aplastada, consolidando una vez más a los La Sombra en el poder. Y ya cercano a los tiempos de la Gehenna, es decir, el apocalipsis de los vampiros, las noches finales, se vino la cuarta y última guerra civil del Sabbat,
tras una explosión en el Gran Hotel de Ciudad de México, donde se suponía que el vampiro arqueólogo Beckett se reuniría con un regente del Sabbat, aunque... Ay, qué bonito México. Es por eso dicen, ay, ay, qué bonito mi México bonito. Yo no soy mexicano, pero ay, qué bonito México. Esta, más que una guerra civil, fue básicamente un caos a nivel mundial en el que casi nadie sabe qué estaba pasando. Quizás lo más embarazoso para el clan fue la deserción de Gian Galeazzo Visconti, el arzobispo la sombra del que hablé antes acerca del Código de Milán, y que de hecho era su guardián. En 1997, Gian Galeazzo reunió en su castillo a numerosos Sabbat del Milán, y desde el balcón de su refugio era su guardián. En 1997, Gian Galeazzo reunió en su castillo a numerosos Sabbat del Milán, y desde el balcón Galeazzo Visconti, el arzobispo para el clan, fue la deserción de Gian Galeazzo Visconti, el arzobispo la sombra del que hablé antes acerca del Código de Milán, y que de hecho caos a nivel mundial en el que casi nadie sabe qué estaba pasando. Quizás lo más embarazoso para el clan fue la deserción de Gian Galeazzo Visconti, el arzobispo la sombra del que hablé antes acerca del Código de Milán, y que de hecho era su guardián. En 1997, Gian Galeazzo reunió en su castillo a numerosos Sabbat del Milán, y desde el balcón de su refugio anunció que ya no sería parte del Sabbat. Dicho esto, rompió el Código de Milán original y selló el patio, quemando vivos a sus antiguos compañeros de secta y declarándose príncipe de Milán y miembro de la camarilla. Como resultado, Gian Galeazzo es tal vez la persona más odiada por los La Sombra. Después del surgimiento de la Segunda Inquisición, los Amici Noctis organizaron misiones diplomáticas con los anarquistas y la camarilla. Poco a poco lograron que algunos La Sombra se unieran a la camarilla en busca de mayor protección, algo visto como una sucia y cobarde traición por parte de los La Sombra que permanecen en el Sabbat. Al final, como vemos, casi el mayor enemigo del Sabbat es el propio Sabbat. Pero a pesar de todo, los La Sombra siempre han conseguido mantenerse como los líderes, apenas en competición con los Chimice, y terriblemente temidos por los clanes de la camarilla, tanto por su crueldad y astucia como por su gran poder. Hablemos ahora un poco de la organización y cultura de los La Sombra. Los La Sombra están básicamente obsesionados con el poder. Lo más probable es que los Chimice sean sacerdotes de manada, mientras que los La Sombra se centran en la administración y el liderazgo de la secta en conjunto. Aunque no son tan expertos en manipular la sociedad humana como los Ventrue, sí que poseen más influencia que estos en las culturas que siguen a la Iglesia Católica, ya que ésta está muy infestada por los tentáculos de los La Sombra. En cuanto a sus métodos de acción, básicamente no conocen límites morales de ningún tipo. Absolutamente cualquier cosa vale con tal de lograr su objetivo. Si pensabas que clanes como los Tremere no tenían miramientos a la hora de acaparar poder, siento decirte que los La Sombra son capaces de una ambición y una falta de escrúpulos que ofendería incluso a los Tremere. El clan La Sombra está dominado internamente por los Amici Noctis, una organización que funciona como una red de favores, que domina los tribunales de sangre, la forma de justicia del Sabbat que regula el uso de la Diablere, y que se encarga de mantener el clan en pie mayormente. El hecho de que los La Sombra acepten la Diablere como una faceta necesaria de su existencia vampírica es el principal motivo de que no se tachara a Gratiano como un architraidor después de diablerizar al Sombrío. A fin de cuentas, estaba practicando el acto de ambición más puro de su cultura vampírica. Aún así, muchos le ven como un traidor. Hay bastante controversia alrededor de este personaje. Los La Sombra opinan que las estructuras demasiado rígidas acaban volviéndose contra sus creadores, así que las instituciones dentro del clan funcionan con flexibilidad y cierta autonomía local. Además de los Amici Noctis, hay varias facciones dentro del clan que serían las siguientes. Los Corsarios, básicamente piratas La Sombra, y algunos de ellos nunca llegan a pisar tierra firme, pasando toda su no vida en el mar. Los como de Pirate Caribe, como de Billón, man. Cruzados, guerreros ultraconservadores y extremadamente fieles al Sabbat. Los dar tierra firme, pasando toda su no vida
en el mar. Ah, Los cruzados, guerreros ultraconservadores y extremadamente fieles al Sabbat. Los fieles, unos la sombra, ardientemente seguidores de Dios y creyentes en su propia condenación por igual. Estos individuos buscan cumplir la voluntad de Dios en este mundo, por ardientemente fieles al Sabbat. Los pisar tierra firme, pasando toda su no vida en el mar. Los cruzados, guerreros ultraconservadores y extremadamente fieles al Sabbat. Los fieles, como los samuráis. Unos la sombra, ardientemente seguidores de Dios y los fieles. Unos la sombra, ardientemente seguidores de Dios y creyentes en su propia condenación por igual. Estos individuos fieles al Sabbat. Los fieles, unos la sombra, ardientemente seguidores de Dios y creyentes en su propia condenación por igual. Estos individuos buscan cumplir la voluntad de Dios en este mundo a su retorcida manera, conciliando el martirio cristiano con la bestialidad vampírica. Los autodenominados Reyes de las Sombras. Estos son los que participan en instituciones mortales más a menudo, ejerciendo influencia, reuniendo recursos y en general dominando a la población mortal. Tanto que la mayoría de ellos se han distanciado de las actividades regulares del Sabbat contra la sociedad por involucrarse demasiado entre los humanos. Los hijos del abismo, quienes siguen las antiguas tradiciones del misticismo del abismo. Los transhumanistas, que se deleitan con su naturaleza y buscan perfeccionar su estado de no muertos, cuantificando sus diversos poderes, elaborando taxonomías y buscando reducir el vampirismo a datos. Muchos tienen un gran interés por la tecnología moderna, en particular por aquellas que mejoran el cuerpo humano. Si pudieran, se convertirían en supercíborgs vampíricos abisales. Eso sí, pero la cuestión es que si son cyborgs, se olvidan en la luz del sol. Doy un tiempo para reflexionar sobre esto. Y por último, mejoran el cuerpo humano. Si pudieran, se convertirían en supercíborgs vampíricos abisales. Te doy un tiempo para reflexionar sobre esto. Y por último, los condenados. El grupo más exhibicionista dentro del clan y que no cree en el más mínimo valor del secreto, aspirando a obtener un control inmediato y directo sobre los humanos. Muchos la sombra los matan por ser demasiado temerarios. Históricamente, los Ventrue y los La Sombra han buscado dominios paralelos. Los La Sombra se centraron en la costa, los Ventrue en tierra adentro. Los La Sombra fueron a la iglesia, los Ventrue al Estado. Los La Sombra fueron al Sabbat, los La Sombra los matan por ser demasiado temerarios. Históricamente, los Ventrue y los La Sombra han buscado dominios paralelos. Los La Sombra se centraron en la costa, los Ventrue en tierra adentro. Los La Sombra fueron a la iglesia, los Ventrue al Estado. Los La Sombra fueron al Sabbat, los Ventrue a la camarilla, etc. Incluso ahora, los La Sombra son propensos a cierto catolicismo ancestral. Figuras notables como el arzobispo Ambrosio Luis Moncada todavía ven el mundo en términos católicos. Creen en Dios y en su propia condenación con la misma certeza. Los antiguos La Sombra en particular ponen un fuerte énfasis en la confesión, aunque, por supuesto, sin redención posible. Además de esto, se jactan de ser elegantes y señoriales. El simple hecho de tener un ghoul lo consideran una violación del buen gusto, aunque esto no impide que muchos La Sombra tengan un ejército de esclavos ghoul para todo tipo de tareas, desde llevarles la contabilidad hasta cepillarles el pelo, y los cuales son... Los Ventrues son los de líderes de la camilla. Severamente castigados ante el más consideran a los católicos. Creen en Dios y en su propia condenación con la misma certeza. Los antiguos La Sombra en particular ponen un fuerte énfasis en la confesión, aunque, por supuesto, sin La Sombra son líderes del Sabbat. Redención posible. Además de esto, se jactan de ser los antiguos La Sombra en particular y en su propia condenación con la misma certeza. Los antiguos La Sombra en particular ponen un fuerte énfasis en la confesión, aunque, por supuesto, sin redención posible. Además de esto, se jactan de ser elegantes y señoriales.
El simple hecho de tener un ghoul lo consideran una violación del buen gusto, aunque esto no impide que muchos la sombra tengan un ejército de esclavos ghoul para todo tipo de tareas, desde llevarles la contabilidad hasta cepillarles el pelo, y los ¡Ah! cuales son severamente castigados ante el más minúsculo error que cometan. Oh, demás. Sociópatas, contraculturistas y supervivientes con cicatrices atraen a los la sombra. Cualquiera que pueda decir que ha visto a la oscuridad del otro lado y ha vuelto más fuerte de ella es un candidato potencial para el clan, pero sobre todo Pues, aquellos que estén obsesionados con el poder a toda costa. La debilidad más clásica del clan es que no emiten reflejos, ni sobre el agua, ni sobre espejos, ni sobre ninguna superficie, y tampoco aparecen en fotografías. Esto es un gran problema porque hace que sea muy fácil delatarles como vampiros, si no se andan con cuidado. Aunque también puede ser una ventaja, ya que ninguna cámara de seguridad será capaz de captarlos. Además de esto, si bien a todos los vampiros les daña la luz solar, a los la sombra, esta les hace muchísimo más daño que a cualquier otro vástago. Por último, veamos a las variantes del clan, que serían los Angelis Aether y los Antitribu. Los Angelis Aether, también llamados ángeles oscuros, esta les hace muchísimo más daño que a cualquier otro vástago. ah, Por último, veamos a las variantes del clan, que serían los Angelis Aether y los Antitribu. Los Angelis Aether, también llamados ángeles oscuros. Por último, veamos a las variantes del clan, que serían los Angelis Aether y los Antitribu. ah. Los Angelis Aether, también llamados ángeles oscuros, son un linaje extraño que cruza las fronteras entre los La Sombra y los Baali. Este linaje ha existido desde al menos la Edad Media y desciende en parte de un poderoso Baali llamado Azaneal. Los Angelis Aether se infiltraron bastante en la Iglesia Católica como para sobrevivir fácilmente a la Inquisición. Son terriblemente peligrosos porque pueden usar la obtenebración y el infernalismo. Son muy raros en las noches modernas, pero todavía existen algunos. Ellos creen que los vampiros son instrumentos de Satanás y adoran el Ah, pecado y la oscuridad del alma. pero los Su mayor mitos. debilidad es que con el tiempo se acaban volviendo adictos al uso de la obtenebración. Además, Loquitos, ¿eh? odian profundamente a los Baali y tratan de acabar con todos los demás infernalistas que se encuentran, ya que en una ocasión su propio creador Baali, Aznael, intentó destruirlos, tal vez por considerarlos demasiado peligrosos. Bueno, Finalmente están los La Sombra Antitribu, aunque hay un problema, y es que no existen los La Sombra Antitribu, ¿eh? al menos no según los propios La Sombra. Los La Sombra del Sabbat niegan que existan traidores, mientras que los Antitribu, que sí que existen, se ven a sí mismos como los verdaderos La Sombra. En las noches modernas casi todos los Antitribu se han unido a la camarilla, pero solamente la ven como una herramienta necesaria para ganar la gran guerra, y no porque posean la más mínima lealtad hacia los señores de la camarilla. La posición ocupada por estos pocos vástagos autoexiliados es ambigua. Por un lado, Oh, estos vampiros son la sombra, el núcleo del temido Sabbat, y ningún vampiro de la camarilla está nunca completamente seguros de que su deserción sea genuina. Por otro lado, los La Sombra Antitribu son criaturas de poder y presencia innegables, y están dedicados a la destrucción del Sabbat como pocos vástagos. La camarilla no puede permitirse el lujo de desperdiciar los talentos, poderes y conocimientos del enemigo de estos antitribu, pero tampoco puede permitirse el lujo de confiar en ellos por completo. Espero que lo hayas disfrutado y hazme saber si quieres que hable del resto. Por hoy eso ha sido todo y nos vemos en la próxima. en pocas palabras. No sé. No sé, todo era sombra, sombra. Le faltaron los ninjas. Siempre están en la sombra. Cosas de la sombra. ¿Qué cosas de la sombra hay? Personajes de la sombra que hay. Sombra, sombra, sombra. Ya corta. Bueno, este fue mi tema sobre el canal del Sombra, sobre el clan de la sombra, el del lore del vampiro, la mascarada. Así que voy a dejar el video, voy a dejar los enlaces de este video original, voy a dejar el enlace del video original con el canal el principal de Summer. Así que vaya mi Regina, dale like, dale compartir, dale
Dale un comentario y una suscribida. Y eso, o puedes seguir en las redes de Sommer, mira, tiene Twitch, tiene Twitch, ¿no? Twitch y Instagram. Sí, que si quieres. Ya, Lucas, ya me voy a ver el resto del directo resubido. Oh, man. Bueno, ya nos vemos, Nico. Bueno, acá al lado voy a poner un video anterior y un video recomendado. Así que yo fui Cele y lo espero así. Chao, chao.